Javier. Muy bien, gracias, Nadia. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y gracias por la invitación. Yo trataré de hacer dos o tres reflexiones en voz alta. No me extenderé mucho, yo creo que ni las horas ni la situación da para el asunto de extenderme con lo que en principio tenía pensado hablar. Solo de entrada situar lo que planteaba Nadia sobre la importancia de estos años 50 que habitualmente en la historiografía quedan como unos años, digamos, de tránsito, unos años bisagra, ¿no? Bueno, visto de otra forma, a partir del análisis de la integración antropológica que yo creo que ha elaborado Nadia en su tesis, que pronto veremos, seguramente nos podrá proporcionar mucha más, digamos, materia de debate y de interpretación sobre cómo se construyen los movimientos sociales, porque el movimiento obrero no deja de ser un movimiento social, ¿no? En aquel artículo famoso del año 82 de Álvarez Junco y Santos Juliá pues reclamaban, ¿no?, de una segunda ruptura, ¿no? Seguramente alguno de vosotros lo conocerá. En fin, el movimiento obrero es un movimiento social. No voy a entrar en el debate sobre nuevos movimientos y viejos movimientos. Jesús Casquete tiene un artículo, yo creo que clarificador, de que a veces descubrimos la rueda cuando la rueda está inventada. En ese sentido quiero destacar que los años 50 son momentos organizadores, seguramente no son los momentos espectaculares que vendrán con la huelga del 62 y a partir de los años 60, ¿no?, de la extensión del conflicto, digamos, y de la efervescencia de los años 70. Dicho esto, digamos que rápido y seguro que soy injusto absolutamente, tampoco quiero caricaturizar, tenemos una idea de la historia del movimiento obrero bajo el franquismo y sobre todo en este periodo del tardofranquismo, años 60 y 70, que respondería más o menos a los siguientes factores de explicación o condiciones que explicarían el desarrollo de este movimiento obrero. Uno, cambio de política económica del régimen a finales de los 50, política de estabilización, flujos migratorios, ampliación de las ciudades, desarrollo urbanístico, fábricas, gran empresa, entrada de grandes empresas, todo y que Cataluña, cabría decirlo, tiene una estructura, sigue teniéndola, de pequeña, por no decir pequeñísima, estructura empresarial, es decir, que de grandes empresas son las que conocemos porque las que han dejado huella y las que han dejado impacto en la memoria colectiva del movimiento obrero y del movimiento ciudadano, pero de grandes empresas pocas, igual que en el resto del país por otro lado, tampoco es que la estructura empresarial sea de grandes empresas. Hay grandes empresas, pero mayoritariamente, como bien sabéis, muchos de vosotros, no es la gran empresa la predominante, ni siquiera la mediana. Bueno, la suma de todo esto, digamos, como es aquello que diría nuestro amigo Vladimiro, ¿no?, pues electricidad más ferrocarril igual a socialismo, pues aquí más o menos, digo que estoy caricaturizando y seguramente soy injusto, pero creo que vale la pena por las horas y nos merecemos estas risas, al final da la solución de clase obrera. ¿Qué tipo de clase obrera? Una clase obrera homogénea, industrial, masculina, prototipo, el trabajador metalúrgico. Prototipo, además de trabajador metalúrgico, inmigrante y por tanto descualificado, es decir, mano de obra descualificada, es decir, el que está en la cadena o el que tiene trabajos no cualificados. Esto más o menos adobado junto con un elemento que ha sido fundamental, y no lo estoy diciendo desde el punto de vista negativo, estoy diciendo desde el punto de vista de lo que se ha avanzado, de todo lo que conocemos toda la cuestión del desarrollo económico, de las políticas económicas del régimen, de las transformaciones sociales desde el punto de vista, digamos, demográfico, migratorio, urbano yo creo que menos, pero lo conocemos, y después a eso se suma un elemento fundamental que es, digamos, el eje vertebrador de toda la explicación del marco interpretativo sobre el movimiento obrero, que no es otro que la conflictividad. Fundamentalmente conflictividad laboral, pero la conflictividad. Eso constituye un eje que atraviesa todo y da explicación de por qué surge el movimiento, y no solo por qué surge, sino por qué anda, por qué se estabiliza, por qué se coordina y por qué finalmente es el movimiento obrero más importante, identificado evidentemente con comisiones obreras. Y no hago aquí patria organizativa, simplemente me parece que eso no es discutible, que en esos periodos, comisiones obreras, era el movimiento obrero, movimiento sindical de mayor importancia, no solo en Cataluña, sino en el resto de España. Ante esto, yo creo que hay trabajos muy importantes, avanza mucho desde el punto de vista historiográfico, no voy a mencionar autores, pero yo creo que tenemos más o menos un mapa de estas cuestiones y de otras que no voy a entrar en ellas, pero yo voy a situar dos o tres cuestiones que me parecen que han sido menos tratadas o que deberían ser tratadas o incorporadas de alguna manera a este marco interpretativo sobre el movimiento obrero bajo el franquismo en este periodo final de la dictadura franquista. Y abro paréntesis rápido, una postilla, tal vez sería más interesante también, no sé, es una opinión, digamos, concentrar nuestros esfuerzos en hacer un marco interpretativo no solo del movimiento obrero bajo el franquismo, sino del movimiento obrero bajo las dictaduras en el siglo XX, o del movimiento obrero en los siglos XIX y XX, o del movimiento obrero no
exclusivamente en el continente europeo, es decir, no volver a hacer un marco interpretativo etnocéntrico sobre el movimiento obrero. Lo digo por un comentario que se ha hecho aquí. Yo creo que la persona no está, desgraciadamente, pero bueno, no es una crítica personal, sino que es una crítica intelectual. Cuando se habla de las identidades obreras que se han desvanecido, de alguna manera está diciendo eso, claro, se han desvanecido en Europa. Pero si uno mira los estudios de Van der Linde, a través de estudios del trabajo desde una perspectiva transnacional, es decir, más amplia, ve que, bueno, en fin, en la India o en Sudáfrica o en otros lugares del mundo es difícil sostener, digamos, esa pérdida absoluta de identidad que nos está afectando a los trabajadores europeos. Dicho esto, yo creo que hay, primero, dos presupuestos básicos para situar ese marco interpretativo si queremos empeñarnos en que es algo fundamental. Primero, referirse al movimiento obrero bajo el franquismo hasta los años 70 en definitiva, nos obliga a hablar, digamos, dejando el punto de vista estrictamente doméstico, que es el que habitualmente empleamos, es decir, la dictadura de Franco, España o Cataluña, o da igual, La Rioja, Andalucía o lo que sea, ¿no? Más allá de ese marco estrictamente doméstico, eso nos obliga a hablar de un final de ciclo, que es un final de ciclo europeo, es decir, el ciclo que se inicia después de la Segunda Guerra Mundial con el Pacto Social de Posguerra finalizará en el continente de la Europa occidental hacia finales de los 70, inicios de los 80. A veces esto se nos olvida. A veces esto se nos olvida y parece que nosotros vamos por nuestra cuenta, por otra vía, por otro raíl, por otro... y bueno, lo que está pasando fuera, en Portugal, si le damos importancia porque está la revolución de los claveles, lo que está pasando en Grecia por la dictadura de las colonias, pero no planteamos nada sobre lo que pasa en Italia, lo que pasa en Francia, en fin, porque se supone que, claro, evidentemente son sistemas democráticos. En definitiva, yo creo que deberíamos incorporar esta mirada. Hay algún estudio, yo creo, por ejemplo, quiero reseñar, no quiero dejar de pasar un estudio de Andrea San Giovanni, Tutte Blu, la parábola obrera en la Italia republicana desde el año 46 hasta el 80, que es un estudio que aporta, sobre todo, una mirada distinta a algunos de los estudios muy importantes, insisto, que se han hecho en el caso de la historiografía catalana y española, que es un punto de vista del análisis de los cambios culturales también, no solo económicos, que hemos hablado, no solo transformaciones sociales, no solo cambios políticos o estudios de organizaciones de la oposición, que también se han hecho en el caso español, sino también de elementos, de estilos de vida, de formas de pensamiento y también de aspectos culturales, generacionales, etc. Una cuestión que yo creo que nos ayudaría a situar entre algunos otros elementos estos precisamente de constitución o de coágulo de redes personales en la organización de la protesta o la organización de oposición a la dictadura del general Franco. Un segundo presupuesto que creo que deberemos tener en cuenta. En el caso de España, este es una opinión, yo creo que es una opinión, tampoco es una tontería ni tampoco es algo nuevo lo que voy a decir, pero vale la pena insistir en ello. Sobre ritmos, hemos dicho lo importante de situar el ciclo europeo y la otra cuestión es los ritmos. En el caso de España, desde mi punto de vista, se llega tarde al final del ciclo del resto de los países de la Europa occidental, es decir, a este pacto social que he hecho referencia, y en cambio se llega demasiado pronto al inicio de un nuevo ciclo que podría caracterizarse, digamos, que sea rápido y pronto, diciendo esto de la gran divergencia mencionada por Krugman, difundida por Fontana en su libro, ¿no? Es decir, en definitiva, la inversión de la relación entre capital y trabajo y por tanto el inicio de unas grandes desigualdades sociales. Dichas estos dos puntos de partida, me parece a mí, para situar un marco interpretativo del movimiento obrero, yo menciono tres cosas muy rápidas. Cuestiones que se han tratado, pero menos en el estudio sobre el movimiento obrero en el franquismo. Sabemos que la ciudad de la fábrica son fuentes muy potentes, fuentes de identidad, de creación, de generación de identidad social y cultural. Y por tanto ambas están ligadas en esta especie de caricatura que he hecho de la interpretación del surgimiento del movimiento obrero en nuestro país, ciudad y fábrica. Sin embargo, yo creo que así como en la fábrica y en el conflicto, como he insistido antes, que es el eje fundamental del desarrollo de nuestras interpretaciones, se ha estudiado bastante, sobre todo la conflictividad, digamos, más expresiva y más evidente, como son las huelgas, no en cambio otro tipo de conflictividad menos evidente y menos expresiva, que no deja de ser conflictividad, porque más allá de la huelga, la conflictividad laboral existe y se expresa de otras formas, de maneras diversas dentro del centro de trabajo, y conocemos relativamente poco, yo creo que conocen más desde el punto de vista de la sociología de las relaciones laborales o los estudios de relaciones industriales que los historiadores del movimiento obrero, que nos hemos dedicado en general poco a conocer eso, el conflicto dentro de la fábrica. Nosotros nos hemos dedicado a otra cosa, por razones que no vienen al caso. En cuanto al espacio, yo creo que mucho menos, a pesar de que Balfour, en los años 80, no voy a extenderme sobre esto, en un libro muy meritorio, yo creo que constituye ya un clásico, que es el movimiento obrero, la gran ciudad y los trabajadores y la gran ciudad,
en la área metropolitana de Barcelona, pues él situaba un concepto fundamental que mucha gente mencionamos y repetimos, reiteramos, pero no hemos hecho a fondo uso de ese concepto, que es la ecología obrera. Es decir, la ecología obrera no es otra cosa que la relación entre los trabajadores y su lugar, su hábitat, su entorno más inmediato, es decir, la fábrica o bien los barrios. Me da la impresión que nos podría ayudar mucho a profundizar en estas cuestiones sobre espacio urbano un libro que no tiene nada que ver con el periodo de la dictadura, sino que es anterior, es de un arquitecto, José Luis Ollón, sí, es arquitecto urbanista, perdón, es urbanista y historiador, que se titula La quiebra de la ciudad popular Barcelona de entreguerras, entre finales del 19 hasta la guerra civil. Allí Ollón da en el clavo en muchos sentidos, y es que pone en evidencia lo que nosotros hacemos. Es decir, utilizamos la ciudad como mero contenedor, es decir, como paisaje de fondo, no como fenómeno activo en la modelación, la forma de modelar el movimiento obrero, y al revés, el movimiento obrero modela la ciudad, por decirlo de alguna manera, o la fábrica, ¿no? Simplemente lo establecemos como algo que está situado en el fondo del paisaje. Cuestión importante, por otro lado, porque nosotros insistimos mucho en la inmigración, la importancia de la inmigración, y siempre hay una hipótesis que venga a darle vueltas sobre el asunto, pero nadie se atreve a entrar en ello, que es sobre, claro, el movimiento obrero indiscutiblemente es liderado por gente que son trabajadores inmigrantes venidos de fuera, porque se llaman Pérez, López o lo que sea. Hipótesis que cabría demostrar, no digo que no, pero cabría demostrarla. En todo caso, en estos momentos es una hipótesis de trabajo en la que se debería avanzar más. Evidentemente que hay presencia de trabajadores inmigrantes, la mano de obra que llega de la recepción de los flujos migratorios es impresionante y debe modificar, y modifica de hecho el conjunto de la clase obrera catalana, porque el volumen es brutal. Por tanto, es lógico. Ahora, de ahí a pasar a crear la imagen, el prototipo del trabajador inmigrante, metalúrgico y descualificado que lidera el movimiento obrero, yo creo que hay un trecho. Sobre el tema de la inmigración, para ir rápido. El tema de la inmigración, de alguna manera, ha pasado, en cierto modo, lo que ha pasado con la cuestión del espacio urbano, que la historia del movimiento obrero está un poco a las espaldas de los estudios sobre la evolución de las formas urbanas, igual que está de espaldas el fenómeno migratorio. Quiero decir, se ha tratado, digamos, los flujos, los datos sobre la migración, el impacto, evidentemente que se ha tratado, pero no se ha relacionado una cosa con la otra. De tal forma que yo creo que hay un hueco importante y sobre todo un enfoque sobre el tema de la inmigración y el trabajo. Inmigración y trabajo son temas desarrollados por geógrafos, pero no por los especialistas de la historia social obrera, ni en Cataluña ni en el resto, me atrevo a decir, excepto en el País Vasco, que hay un grupo muy potente, un grupo de historiadores que sí que han vinculado desde el inicio del siglo hasta la actualidad, hasta finales del 20 casi yo creo, van a llegar un estudio muy serio que hace 15 años que han puesto en marcha. Aquí no existe algo similar, a pesar de que siempre se suele hacer bastante la pelota a la importancia de la población inmigrante en el desarrollo de la Cataluña democrática, etcétera, etcétera. Se presenta habitualmente como un colectivo informe y en realidad casi indistinto, es decir, se habla del emigrante. La figura del emigrante, como es el nombre de muchos bares de los barrios, el emigrante, pues no existe, desgraciadamente, es un rótulo y un título, pero existen las personas migrantes, o inmigrantes, da igual, todo lo que existe es una diversidad enorme de migrantes, a no ser que estemos seguros que ser un trabajador gallego que llega a Cataluña es lo mismo que ser un trabajador andaluz que llega a Cataluña. No está nada claro que sea así, de entrada por una cuestión que planteaba incluso Nadia, que son las redes personales de cómo llegan los gallegos y cómo llegan los andaluces. ¿Cuáles son las cualificaciones con las que llegan unos y otros, por ejemplo? No me quiero extender mucho más, pero en ese sentido de que no está nada claro que el emigrante sea una figura homogénea, a pesar de los estudios de Candel sobre los altres catalans, etcétera, etcétera. Él mismo situaba estas diferencias entre unos emigrantes que procedían de unas determinadas zonas del país y otros. La otra cuestión, junto a la inmigración, es incluso vinculada a esta condición, es ver a la clase obrera, también un poco en el debate anterior, ¿no?, sobre este tema de recuperar la conciencia obrera. No voy a meter en temas, digamos, en Honduras, sobre la conciencia obrera, los procesos de concienciación, etcétera, etcétera, porque, vamos, ni viene al caso ni me interesa. Lo que sí que quiero decir es una cosa. Yo creo que no es que hoy haya fragmentación de la clase obrera, que la hay y muchísima. No es que hoy la fábrica sea una fábrica difusa, ya no es la fuente de identificación que podía ser en los años 60 y 70. Es que también los historiadores sociales o los historiadores del movimiento obrero nos hemos olvidado, no sé por qué, o no sé bien
aunque tengo alguna explicación, nos hemos olvidado de que aquella clase obrera tampoco era tan homogénea como decimos. Más homogénea, posiblemente, pero no era tan homogénea. Quiero decir, había distinciones, divisiones y diferencias. Primero, una diferencia de origen. Segundo, de cualificación. Tercero, de género. Es decir, esa clase obrera homogénea y combativa estaba en los discursos, evidentemente, y había zonas, antes ha mencionado el Bajo Llobregat, yo creo que es un caso bastante particular y de estudio. Difícil, según cómo, de extrapolar más allá del Bajo, digamos, en otras comarcas. Y ahí hubo todo un debate político que seguramente usted conoce por las referencias que ha dado. El debate sobre la unidad sindical y todo eso tiene, digamos, en el Bajo Llobregat el anclaje más fuerte. Con esto estoy insistiendo simplemente en que parece que no conocemos a fondo esa clase obrera de la que supuestamente nosotros somos estudiosos. Conocemos aspectos de ella, pero desconocemos profundamente otros aspectos. Y para acabar, lo digo por la hora, si puedo decir una cosita más. Cuando digo esto me estoy refiriendo fundamentalmente... Es más rápido de todo. ¿Sí? Es que no sé yo la hora que tenéis, son ni 19, ¿eh? Tenemos que haber acabado hace 20 minutos. Teniendo en cuenta cuando has empezado, puedes respirar y beber. ¿Sí? Hombre, no. No quiero hacer sufrir al personal con la hora. No, decía lo de la clase obrera como una cuestión que habitualmente nos permite hablar del conflicto, la clase obrera en conflicto, la clase obrera en huelga, pero en los barrios, por ejemplo, sabemos, y esto es una cuestión que también parece que a veces molesta, pero es evidente que hay dos cosas. A mismos intereses y mismas experiencias no da igual resultados en los procesos de conciencia. Me explico, ya sé que esto es una herejía, si queremos decirlo así. Aquello que funcionaba antes que pensábamos, hay unos mismos intereses compartidos y se ven o se verán en un futuro. Y hay unas mismas experiencias compartidas en el barrio, en la fábrica, y eso da, digamos, indefectiblemente una misma actitud, práctica, identidad. No, porque tendríamos que hablar de dos cosas fundamentalmente. Comín lo sitúa en un libro, yo creo que lo sitúa involuntariamente, pero habla de dos estereotipos de obreros. Está tres estereotipos de obreros. El primero es el integrado, digamos el de un culo y una pieza de la clase obrera Valparaíso, es decir, el productivista, el que le interesa que ha llegado el pueblo y quiere pasta para consumir. Es decir, ya está el incipiente, el germen, ¿no?, del consumismo. Después hay otro que él habla, que es voy a decir dos para no extenderme. El segundo, que es una dualidad, es el trabajador, que antes he señalado, inmigrante y militante. Entonces, entre estos dos estereotipos, lo cierto es que Comín lo utiliza el primero para ensalzar o enaltecer el segundo, pero lo que es cierto está señalando que existe esa realidad y esa identidad de trabajadores. Pero además, cualquiera que haya mirado documentación de comisiones o del vertical o de las actas de jurados de empresa, se da cuenta que hay otra identidad que no cumple aquello que hemos dicho, ¿no? Mismos intereses, misma experiencia, igual a la misma identidad, que es el obrero de derechas. Y el obrero de derechas es una figura que en nuestros discursos historiográficos ha desaparecido, pero que en esa época existía. Es decir, ¿quién era el adversario en el centro de trabajo de aquellos militantes de comisiones obreras o de gente cercana a comisiones obreras? El empresario, sí, vale, el empresario. En las multinacionales no estaría claro que fuera el empresario, ya era el manager, ¿vale? Pero es que uno de los principales adversarios en la lucha de los trabajadores, que sí que tenían militancia, era el obrero de derechas, uno. Dos, otra figura a la que hace referencia Carrillo para decir que se ha acabado en el año 62, que es el trabajador futbolero. ¿Os suena, no? Creo que es, digamos, pervive en el tiempo. El trabajador futbolero es lo que dicen algunos de los dirigentes que entrevistas, o incluso en alguna carta de correspondencia. Tienen que tener, aunque no le gustara el fútbol, 4 nociones básicas de cómo iba la liga. Si no, no tenían, y esto es importante, estos son detalles importantes, no tenían conversación. Y si no tenían conversación, no podían persuadir a la gente para actuar, para reivindicar, etc. Por tanto, ya se nos ha abierto un abanico de 3 figuras o 3 identidades posibles. A esas sumamos otras. Por ejemplo, no hablamos en la historia del movimiento obrero y tuvieron una importancia en determinadas empresas, alguna ha mencionado Nadia, como por ejemplo maquinista, también en algunas otras empresas, no solo maquinista, pero fundamentalmente en maquinista terrestre y marítima, que son los trabajadores jóvenes, los aprendices. Aprendices que son protagonistas de huelgas ellos, directamente. ¿Cómo son vistos por el movimiento obrero? Pues hay una ambivalencia respecto al tema de los aprendices.
Primero porque hay un sector de aprendices que son aprendices cualificados, es decir, que son aquellos que la empresa decide formar. Y claro, formar quiere decir formar jefes, eso es lo primero. Y por último, otra identidad que yo creo que debe incluirse y que a pesar de que mucha gente diga, bueno, ya hablamos de mujeres en la historia del movimiento obrero, quiere decir que no entienden absolutamente nada, porque introducir la categoría género no significa hablar de mujeres. Claro, aquí hay otra identidad muy visible que es la mujer trabajadora, la trabajadora mujer, y dentro de ella incluso las mujeres trabajadoras muy jóvenes, que habitualmente son muy jóvenes, evidente por los condicionantes del propio régimen a la hora de la incorporación al mercado de trabajo de la mujer. En definitiva, ¿qué digo con esto? Pues que seguramente entre la importancia de las fábricas, del trabajo, del mundo del trabajo, entre el barrio y la fábrica, como dijimos en un proyecto hace bastantes años en el que participó Nadia desde el Archivo Histórico de Comisiones, en ese espacio simbólico y físico entre el barrio y la fábrica, tuvo que mediar algo más que el simple interés, la simple, digamos, percepción de intereses, de tipo salarial, de mejoras de condiciones de vida que existieron, o el tipo de experiencias en común. Tuvo que mediar algo más. Y lo que medió, desde mi punto de vista, fue la percepción de lo que representaba la política, la acción política. ¿Qué quiere decir eso? Estoy hablando del plan leninista, de que vino una organización y lanzó un rayo para concienciar a todas las masas. No hablo de eso. Hablo que se establece una relación de aprendizaje sobre lo que son actuaciones, actividades y prácticas políticas. Para eso existe hoy un debate, pero existe un debate que yo creo que está en curso. Sobre todo es un debate que los historiadores del movimiento obrero del siglo XIX ya entraron hace tiempo, en cambio nosotros, especialmente en el periodo de la dictadura franquista, no hemos entrado para nada, que es otro concepto, otra categoría, que es cultura política o culturas políticas, que eso es lo que quería yo hoy hablar, pero evidentemente no voy a hablar de ello, hablaremos otro día cuando me invite el grupo de investigación para hablar de culturas políticas. Que quiero simplemente leer de manera muy rápida, cuando digo esto del aprendizaje, he traído aquí un ejemplo concreto que puede servir muy bien para hacer comprensible lo que quiero decir. Antonio Trives Manresa, en el año 60, un vecino del suburbio de la ciudad de Tarrasa, que es trabajador inmigrante, forma parte secretario del Centro Social de Pueblo Seco, Los Rosales, que es un barrio, una barriada de autoconstrucción en San Quirze de Tarrasa. Bueno, escribe una carta que dice más o menos lo siguiente, y yo creo que con esto acabo la intervención. Le escribe, digamos, a los socios que han creado ese centro social, dependiente de la Iglesia, por otro lado, en ese momento. Dice, pues bien, esto es lo que yo pretendo en vista de las muchas y difíciles tareas que se nos presentan en el terreno social y organizativo de nuestros abandonados barrios. Es el secretario de este centro social. Dice, todos sentimos la necesidad de dotar a nuestros barrios de alumbrado eléctrico público, de un centro de instrucción y formación de vuestros hijos. La importancia es en el lenguaje de clase que se está construyendo a mitad del siglo XX, 50, 60 y 70, la importancia de, lo que acabo de decir, formación de vuestros hijos es fundamental. En un librito que saldrá ahora, publicado por el Museo de Historia de Barcelona, hay un capítulo que dedico precisamente al tema de cuáles son los lenguajes de clase que se están construyendo, porque hay parte de esos lenguajes de clase que se heredan, pero hay otros que se están construyendo en ese momento. Esto viene de antiguo, lo de que a nuestros hijos los formen. Lo que se introduce es nuestros hijos tienen que ir a la universidad igual que los hijos de los burgueses, de las clases pudientes, no hablan de burgueses en el discurso de los activistas de comisiones. Bueno, dice, la importancia de que nuestros hijos sean formados, las clases nocturnas, un salón de recreo para cuando tengamos necesidad de ello, consultorio médico y jurídico para poder, bueno, todas las peticiones que podéis imaginar. Pero termina diciendo, y así a la vista de estas necesidades que no podemos pasar por alto aunque nos esforcemos, que alguna vez, ¿qué podemos hacer? Es lo que pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque yo creo que sinceramente algo tenemos que hacer, y este algo no puede ser cruzarse de brazos y esperar que vengan los que no tienen necesidades a resolverlas a nosotros. Cierto, y tarea difícil para dar esta solución a estos problemas. Sin embargo, ¿qué hacemos? Se repite, dice, ¿esperamos aquí tranquilamente a que nos coman las moscas en espera que venga Papá Noel a sacarnos las castañas del fuego? Yo creo que esto no es lo que corresponde a los hombres que se sienten responsabilizados de alguna manera ante la sociedad. Y esto es a lo que voy. Muchas gracias. Traérselo todo al presente, porque hemos hablado de un periodo bastante lejano y con unas características muy diferentes al que es el actual. Bueno, a ver, resultados positivos para lo que es la situación política actual,
el movimiento obrero contribuyó a que la dictadura no continuase después de la muerte de Franco, y aparte, a partir de la fuerza del movimiento obrero se crearon todo un marco de relaciones laborales que justamente ahora se quiere sortear. El tema de cuestiones negativas en ese momento, seguramente uno de los problemas que genera debilidad posteriormente es el mantenimiento de la identificación de acción sindical con acción vinculada a la clase obrera, entendiendo la clase obrera como trabajo manual, focalizado básicamente en fábricas, en la industria. El mercado laboral ha cambiado mucho, los servicios tienen un papel muy importante, hay otras figuras de contratación que han evitado todo este marco de relaciones laborales que se creó, pues seguramente habría que ir hacia un tema de acción hacia los trabajadores, no hacia la clase obrera como tal. Es lo que puedo decir a través de lo que he trabajado, que hay una identificación entre trabajador y obrero, básicamente en aquellos momentos obrero del metal, pero eso ya en aquellos momentos no eran todos los trabajadores, porque había evidentemente una diversidad dentro de las clases trabajadoras. Y esta identificación entre clase trabajadora y obrero generó ya en aquellos momentos que ciertos colectivos no quedasen muy bien representados o no se pensase que debiesen estar encuadrados en lo que es el mismo sindicato, como la sanidad o la educación, que había personas que pensaban que debían estar en comisiones obreras y otras que no tenían tan claro. Yo creo que ahora esta dicotomía de profesionales, trabajadores no cualificados, creo que no debería existir, más que nada cómo funcionan las cosas. Pero bueno, yo soy una historiadora y puedo explicar procesos pasados. Explicar lo que se debe de hacer me parece que queda bastante fuera de mis atribuciones y mis posibilidades. Javier. ¿Cómo? También. A ver, yo tengo la impresión de lo que puede hacer el historiador, si lo dices, para cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que no es en su condición de historiador, es en su condición de ciudadano. Es decir, renunciar a la identidad de ciudadano en favor de la de historiador me parece, sí, es propio, ya sabemos, de unas determinadas castas. Cuando le preguntan, no, yo soy historiador, o yo soy sociólogo, o yo soy no sé qué. Pero claro, yo creo que es que son identidades que deben fortalecerse mutuamente. Es decir, yo, en mi condición de ciudadano, si tengo un cierto conocimiento histórico de determinados aspectos, en favor, digamos, de la voluntad de un interés colectivo y tal, pues sí. Pero yo como historiador no me creo que la historia, en estos momentos, lo tengo, bastante claro, no sé vosotros, que no cambia la historia que hacemos los historiadores, ojo, no confundir con otros. Eso es muy propio de los años... Ya sé que hay gente que está convencida, que yo con mi tarea de historiador voy a transformar la sociedad, la respeto y tal, pero yo creo que comprender la sociedad me parece que sí, que podemos, entonces en la medida de lo posible transmitir ese conocimiento a la sociedad, a los grupos, a las gentes, a las personas que nos rodean. Pero más allá de eso, yo creo que se ha acabado el tema del historiador, que te puede dar soluciones, te puede intentar dar explicaciones para comprender fenómenos, pero no te puede dar la solución de qué hacer, ¿no? Creo. Lo que pasa es que la historia ahora y siempre se utiliza como arma de justificación del presente. Vale. Y yo creo que como historiadores lo que tenemos que intentar hacer es utilizar la historia para intentar comprender, no para intentar justificar. Y es... Pero la pregunta no de Iñaki no es tanto en esa dirección, sino en el pensar, digamos, de lo que resultó como análisis histórico, como aparte de historiador, soy ciudadano, qué es lo que me parece que estuvo bien de lo que resultó. Hombre, a mí me parece que estuvo bien, digamos, que llegara a un sistema, digamos, de libertades democráticas con todo lo que queramos, que, como decía que el Jean-Paul de Godemar, al final no se luchará por la revolución y los trabajadores encontrarán los derechos, que es los que hoy están quitando, por cierto. Es decir, ya está bien, a mí me va bien, se puede calificar como quiera, de reformista o lo que sea, que hubiera un sistema de democracia industrial, una democracia industrial a medias, medio construida, pero que se pusieran unos pilares de ello,
y que hoy se está desmontando. Es decir, todo aquello positivo es lo que hoy en parte se está desmontando. Después, una cosa, recoger un fruto, que yo creo que sí que es fundamental, y por eso hemos hecho un libro, y ahora venimos a hablar de nuestro libro, que se titula Resistencia Ordinaria, que se ha publicado hace poco, que es sobre el tema de la gente que pasó, que fue reprimida y juzgada y sentenciada en el Tribunal de Orden Público. Pues es una cuestión que yo creo que se está viendo, pero a lo mejor, ojalá, no hago pronóstico, ojalá vaya más, que es el uso de algo que tiene más de 200 años, que es la desobediencia civil, formulada teóricamente hacia finales del 18, y que resulta que en el siglo XX ha sido la forma de acción colectiva que ha, digamos, predominante, no solo en Gandhi, sino mucho, y que además, si nos olvidamos de la historia épica del movimiento obrero y de las huelgas exclusivamente, de los conflictos industriales exclusivamente, resulta que mirando, ves, a través de las fuentes, como tienen que hacer los historiadores, que la desobediencia civil fue un instrumento fundamental de comisiones obreras, de las asociaciones de vecinos y de los militantes de la oposición, fundamentalmente de los comunistas, también hay que decirlo. La desobediencia civil, no la huelga. Pues muchas gracias. Muy bien. Bueno, he perdido en 3.